a ser mujeres y a desarrollar su sexualidad como mujeres. Pero el feminismo trajo una nueva postura que decía que la mujer debía de liberarse en todas las áreas, incluso en el área sexual, y entonces podía elegir desarrollar su sexualidad como ella quisiera. Y para no caer en las confusiones de que entonces en cuál de los dos sexos caes, eres hombre o eres mujer, el feminismo introdujo un tercer vocablo, que es el vocablo usado en la lingüística, que es el género. En la lingüística, en el uso del lenguaje, se usaba género porque en el lenguaje existen palabras tanto femeninas como masculinas como neutrales. Por ejemplo, decimos la silla, la mesa, pero hay otras cosas que son el espejo, el refrigerador, van en masculino, y hay otras que pueden variar dependiendo de qué se esté usando el contexto. Por ejemplo, puede ser el agua o la agua, que son variantes dependiendo del uso que se le esté dando a la palabra. Entonces hay algunas cosas que tienen género neutro, es decir, que no tienen un género definido, que puede, dependiendo del uso de la palabra, se puede adecuar a uno u otro. Sin embargo, aquí el feminismo usa esta palabra para darle una explicación nueva al desarrollo sexual. Ahora, cuando nosotros nos apegamos a la verdad de la palabra, tenemos que decir que la forma correcta de llamarle a nuestra identidad sexual sigue siendo la misma, sigue siendo sexo. ¿Cuál es tu sexo? ¿Femenino o masculino? Porque esta palabra sexo refiere a esto, a que el sexo es la identificación que permite que una persona se integre, ya sea al grupo de hembras, mujeres, femenino, o al de varones, machos, masculino, ¿no? Cuando yo no uso esta palabra de forma correcta y digo, bueno, es que ahora ya ves que, pues ahora ya no sabemos qué género es la gente. Estoy diciendo que en lugar de afirmar la verdad de Dios de que solo hay hombre y mujer, estoy diciendo que hoy ya esa verdad es obsoleta y que todos nosotros podemos elegir ser lo que querramos ser. Entonces por eso usamos la palabra género. Por eso usted ve que en la lámina tiene ahí una tachita y una palomita, porque una de las primeras cosas que necesitamos entender es que para fortalecer la identidad sexual de nuestros hijos necesitamos usar el vocabulario apropiado, el vocabulario correcto. Y vamos a ver un poco más a profundidad algunas otras cosas más sobre esto, pero estos son conceptos que estamos poniendo sobre la mesa para entender nosotros los conceptos y entonces hablar correctamente con nuestros hijos. Luego, ¿por qué creemos que existe una identidad sexual definida? Porque la Biblia lo dice, que ahorita lo vamos a ver, pero además de eso, la biología nos enseña que esto es una verdad. Las personas tenemos cromosomas que conforman nuestro ADN, y estos cromosomas hay uno específico que determina la identidad sexual de las personas. En el caso de los seres humanos, la identidad sexual corresponde ya sea a X o a Y. Y este cromosoma que nosotros tenemos dentro de todos los cromosomas de nuestro cuerpo es totalmente definido y muy distinto entre hombres y mujeres. En las mujeres el cromosoma es XX y en los varones el cromosoma es XY. Algunos de nosotros aprendimos esto en la escuela, pero hoy por hoy ya este tema no se habla, nadie nos cuenta de esto en la escuela, pero es una realidad. Y porque esto es verdad, es la razón por la que, por ejemplo, un arqueólogo se puede ir al Egipto a hacer una excavación, encontrar los restos de una momia y hacerle un análisis y decir: esta momia era hombre, esta momia era mujer, porque el código genético, los cromosomas están tan definidos en nuestro cuerpo que todo en el cuerpo de un hombre y de una mujer es diferente. Las células de nuestro cuerpo son distintas. Y ya ni hablar de la estructura ósea, que el cráneo, la cadera es diferente, ¿no? Ya ni hablar acerca de cosas que tienen que ver, por ejemplo, con el tema aún de las estaturas, de las variaciones de la forma del cuerpo, ¿no? Que son cosas biológicas evidentes, pero aún por encima de lo evidente está el desarrollo específico de que Dios fue el que decidió, desde que estábamos siendo formados en el vientre de nuestra madre,
si seríamos hombres o mujeres. ¿Y en qué momento este cromosoma se define? Ahí está bien fácil. Para que haya una nueva vida, Dios es el único que da el poder de que esa vida surja, pero surge cuando se une el esperma de un varón con el óvulo de una mujer. Como las mujeres solo tenemos cromosomas X, todos nuestros óvulos son X. Siempre son X. Es lo único que podemos dar. Ese cromosoma es el único que podemos aportar. En cambio, los varones tienen de los dos, tienen X y tienen Y. Así que algunos de los espermas que el hombre va a compartir con su esposa van a ser espermas o X o espermas Y. Y entonces cuando ese óvulo es fecundado, el tipo de esperma, ya sea X o Y, ese tipo de esperma va a ser lo que va a definir la combinación que se forma. Y ese óvulo es fecundado por medio de un esperma. Si es un óvulo, siempre es X. Así que el esperma, si el esperma que lo fecundó fue un esperma X, ¿qué vamos a tener? Una niña. Pero si el esperma que lo fecundó es un esperma Y, ¿qué va a ser ese bebé? Va a ser varón. ¿En qué momento se define eso? Desde el momento de la concepción. No hay para dónde hacerse, no hay que, es que quién sabe, a lo mejor mientras estaba creciendo se malformó, algo como que no combinó, la luna salió más alta ese día y como que las cosas, no. Desde el momento de la concepción Dios determina si tú y yo vamos a ser hombres o mujeres. Y entonces ahí podemos ver lo que dice la escritura, Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen. Diga conmigo, a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y luego dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Esto es muy interesante porque en este pasaje encontraremos algunos puntos relevantes. 3 cosas que yo quiero destacar. 3 cosas que quiero que nosotros podamos identificar en este pasaje. Número 1, ¿cómo yo puedo fortalecer la identidad de mi hijo? Yo necesito tener claro esto para poderlo transmitir a mis hijos. Dios nos hizo a su imagen y en la imagen de Dios proviene todo conforme a su naturaleza, y la naturaleza de Dios es un orden perfecto. Y en esa naturaleza de Dios, solo de Dios emana femenino o masculino. Esa es la imagen de Dios que se aportó al ser humano. No hay más opciones, solo femenino y masculino. Dios estableció que los dos elementos sexuales de la humanidad sean solo femeninos y masculinos. Y luego nos dice por qué. Porque Dios nos dio un propósito. Él tenía un propósito en mente cuando creó al ser humano. Y entonces nos dio una encomienda. Dice que nos bendijo, que eso es hermoso, pero también nos dio una instrucción, nos dio un mandato: fructificar y multiplicaos. Esa combinación divina de varón y hembra es la que es capaz de fructificar y multiplicar, de cumplir el mandato de Dios. Si Dios hubiese creado otras combinaciones, esas combinaciones tendrían esta capacidad. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo. Ninguna otra combinación que no sea hombre o mujer puede multiplicarse, puede procrear de forma natural. Y Dios no podría darnos este mandato si supiese que no se pueden reproducir y no se pueden multiplicar, porque entonces Dios sería injusto. Y Dios, que es justo, nos dijo, la fórmula funciona así: A más B igual a C, ¿no? Hombre, mujer, igual a una descendencia. Y entonces nos dio el mandato para cumplirlo, porque Él nos dio la provisión necesaria para cumplir con esa instrucción. Ahora, cuando vamos hacia adelante, entonces encontramos que en el mundo hoy hay un auge de disforia, de trastornos de identidad sexual. ¿Y qué es la disforia? La disforia es una incomodidad que alguien siente con respecto de su propio sexo. La disforia es este fenómeno que sucede en las personas, que se entiende como un trastorno de identidad
un tema de salud mental en el que la persona siente algún tipo de rechazo, menosprecio, incomodidad hacia su propio sexo. Eso puede estar incluido también respecto a su cuerpo, que dice, este cuerpo no me gusta porque no me identifico con el sexo con el que yo me siento. Sin embargo, el problema de la disforia es que está establecida en sentires y no en verdades. Esto ha permitido que el abanico de la diversidad sexual hoy tenga más de 135 tipos de géneros sexuales para escoger. Hace unos meses atrás vi una influencer, una youtuber, no es cristiana, pero hace videos que son bastante cómicos. Y me dio mucha gracia porque vi un video donde ella está diciendo que se metió a comprar un boleto de avión y que cuando estaba comprando su boleto de avión decía ahí, elige tu género, porque tenía que decir cuál era su género. Y entonces ella se ve que se mete y va a picarle a que es mujer, pero empieza a ver una lista que sube. Y tanto fue su conmoción que hizo un video diciendo, después de leer todos estos, hasta ya yo me perdí, ya no sé ni qué sexo soy. O sea, hay tantas opciones que ya ni siquiera estoy segura si de verdad soy mujer o qué soy, dice. Y lo dice de una forma tan graciosa que se hace bastante cómico. Mucha gente le pareció gracioso, pero muchos otros se quejaron y le estuvieron atacando en redes sociales por ese video que hizo. Y después ella subió una disculpa diciendo, no tenía la intención de ofender a nadie, solo les quise contar mi experiencia, porque ella es una influencer que vive en México, pero que es de otro país. Ella es coreana, entonces ella hizo esto y se le hizo súper extraño ver tantas alternativas, ¿no? Entonces, hoy por hoy, mucho de esta confusión que hay en el mundo es resultado de la multiplicación de opciones para que las personas puedan elegir. Y entonces ahí vamos a ver un poquito más acerca de esto, porque sociológicamente se dice que esta disforia de aparición rápida, es decir, antes ya existían estos casos de personas que no se sentían cómodos con su sexo, pero hoy lo que tenemos es una disforia express, es un fenómeno social. De hecho, la sociología ha estudiado esta disforia porque se ha convertido en un fenómeno social el hecho de que de forma rápida una persona empieza a sentirse incómoda con su propio sexo. ¿Y cómo no va a ser así si nuestros chicos están siendo bombardeados todo el tiempo acerca de que ser mujer y ser hombre no son las mejores opciones? Entonces paulatinamente ellos se sienten confundidos y dicen, bueno, si no es lo mejor ser mujer o ser varón, ¿qué es lo mejor? Y entonces empiezan a indagar y a buscar otras opciones, al punto que hoy incluso hay gente que había pasado toda su vida muy seguros de su identidad sexual, que han comenzado a dudar y a rechazar su sexo, incluso para buscar cirugías para modificar su sexo, por toda la influencia de este discurso que estamos escuchando todo el tiempo. Y hay ejemplos que yo quizás les he contado en algunas otras ocasiones, ¿no? Personas que decidieron no solo cambiarse de un sexo a otro, sino que en este abanico de la diversidad hay tantas opciones que tú puedes elegir, incluso ser un animal, o ser una cosa, o ser algún color. Tú puedes elegir muchísimas cosas. De hecho, en este abanico, por ejemplo, hay algunos que es de los que me parece más extraños, que es el transhelicóptero. Personas que se perciben como helicópteros, por ejemplo. Y tú dices, ¿y eso qué sentido tiene? Porque realmente no tiene ningún sentido. Y de hecho tendría que decir que todos los tipos que aparecen en esa diversidad no tienen ningún sentido genuino. Por eso lo único que producen es más confusión. Ahora, quiero mostrarle una tabla. No sé qué pasó con nuestra pantalla. Ok, gracias. Quiero mostrarle una tablita donde lo que vamos a hacer es ver la diferencia en tres conceptos que maneja la ideología de género en el mundo, que generalmente confunde mucho a nuestros muchachos. Para nosotros, sexualidad es sexualidad. Generalmente nosotros aprendimos que somos femenino o masculino, hombre o mujer, y ahí acababa toda la historia. Pero hoy se les está enseñando a nuestros muchachos que esto del tema de la sexualidad ahora se divide en tres partes.
La primera parte de estos es la identidad sexual, que es tu diseño biológico. Y la forma más fácil de identificar cuál es tu identidad sexual es con tus genitales. Si mis genitales son femeninos, pues soy una mujer. Si son masculinos, pues soy un hombre. Para nosotros es así de simple porque así lo aprendimos, pero esta generación está aprendiendo diferente. A nuestros hijos hoy por hoy les están enseñando en las escuelas que ya no solo son dos sexos, sino que en cuanto a identidad sexual se refiere, hay 3 categorías: femenino, masculino, y el que usted ve en medio de color morado es el intersexual. Así lo manejan ellos. Y ellos dicen que así se nace mujer, hombre o intersexual. ¿Y cuál es el concepto que usan para referirse a los intersexuales? Son personas que pueden tener incluso una apariencia física de un sexo, pero una percepción interna de otro. Y se establece sobre todo en un tema de constitución física, un tema de deformación del cuerpo. En el mundo existe un 0.005% de personas que nacen con alguna malformación en su cuerpo, específicamente en el área genital. Es decir, son personas, más o menos una cada 5,000 personas tiene la probabilidad de nacer y, por ejemplo, ser una mujer, pero que haya una malformación en sus genitales y tenga miembros masculinos. Generalmente, esto puede pasar también al revés, en viceversa, pero generalmente en todos los casos que nosotros vemos y que se han hecho en la historia del análisis, esta malformación tiene un rasgo muy distintivo, que aunque tienen esos genitales aparentemente, esos genitales no tienen funcionabilidad. No ha existido hasta el día de hoy una persona que haya nacido con genitales de un sexo opuesto y que sus genitales sean funcionales. Por ejemplo, hay personas que puede haber casos de varones que nace el bebé y cuando nace sus genitales no se formaron bien y entonces tiene más la apariencia de una vulva que de un pene y unos testículos. Pero cuando se estudia ese bebé se dan cuenta que aunque por fuera parecen genitales femeninos, por dentro el niño tiene próstata. Por dentro el niño tiene los conductos normales que tendría un varón. Y entonces lo que se hace es que se hacen cirugías. Ahora hay incluso prótesis que se instalan para poder ayudar al bebé a tener los genitales como corresponde, porque hay un tema de malformación. Si no se le hacen estas cirugías para ayudar al niño a recuperar o a restaurar los genitales que no fueron bien formados, el niño no tendría funcionabilidad en sus genitales. Entonces esto generalmente se hace desde que son bebés. A esto el mundo le llama popularmente las personas hermafroditas. Y en los animales existen animales que pueden tener esta dualidad sexual, que pueden ser macho y hembra. No me pregunte por qué. Mi opinión personal, muy personal, es que el pecado ha afectado también a la creación, porque yo no creo que Dios haya creado esto así. Sin embargo, eso no sucede en los seres humanos. En los seres humanos no funciona así, y es algo que debemos de tener claro. Ahora, con lo que responde a identidad sexual, es esto que les acabo de mencionar. Para nosotros, si usted ve la categoría de arriba, la respuesta es exactamente lo mismo, hombre y mujer. Pero para la ideología de género y estos conceptos que se manejan en el mundo, es distinto la identidad sexual que corresponde a tus genitales a la identidad de género que corresponde al rol social, a cómo quieres tú ser parte de la sociedad. Y para nosotros, en la verdad de la palabra, es pues igual, ¿no? Yo, ¿qué rol funjo en la sociedad? Pues soy una mujer, y si me caso soy esposa, y si tengo hijos soy madre. Pero en la ideología de género no funciona así. La identidad de género entonces significa que ellos pueden desarrollar su vida como ellos quieran, pueden percibirse de una manera muy distinta a el desarrollo biológico que realmente tengan. Y además de eso existe la orientación. La orientación sexual para nosotros es fácil. Si yo soy mujer, me gustan los hombres,
Y si eres varón, te gustan las mujeres. Pero en la ideología de género, la orientación de sexo puede variar totalmente, y eso te lleva a que tú pertenezcas a alguna de las 135 categorías del abanico de la diversidad. Por ejemplo, les voy a dar un caso. Hay un caso muy sonado en España de un hombre que es un hombre que era incluso sargento del ejército, o sea, el típico macho alfa, pero que se autopercibe mujer. Él está seguro de que él es una mujer, se siente mujer y se piensa mujer. Pero curiosamente le gustan las mujeres. Así que se autopercibe como una mujer lesbiana. ¿Qué estoy diciéndole? Que sus genitales, número 1, constitución biológica, son de hombre, pero en su rol social él se identifica como mujer y quiere ser tratado como mujer en la sociedad, pero en cuanto a su preferencia sexual, le gustan las mujeres. Eso es un revoltijo tremendo, ¿no le parece? Pero esto es lo que le está enseñando a nuestros muchachos, que ellos pueden elegir. Ahora yo le pregunto, ¿a poco usted no se siente confundido cuando yo le explico todo esto? Ahora imagínense nuestros muchachos. Este tipo de conceptos lo único que generan es una mayor confusión, y entonces ahora yo tengo, ya no tengo paz en mi sexualidad, porque ahora yo tengo que pensar, ok, yo tengo genitales femeninos, pero ahora necesito saber cómo quiero que la sociedad me acepte, como mujer, como hombre, como perro, como árbol, como un pez. Y además tengo que pensar exactamente qué es lo que a mí me gusta. Me gustan las mujeres, me gustan los hombres, me gustan los perros, me gustan los gatos, me gustan los árboles, las piedras, el río. ¿Sí me estoy explicando? Entonces esto genera un estrés en los muchachos que generalmente termina dando como resultado un desprecio por su propio sexo, en el que casi siempre terminan diciendo: no estoy seguro ni de qué soy, porque un poquito me gustan las mujeres, un poquito me gustan los hombres, un poquito me siento mujer, un poquito me siento hombre, por momentos sí, por momentos no. Y esto ha dado como resultado un concepto que se ha ido arraigando en la sociedad, porque esto sociológicamente se ha llamado disforia sexual por contagio entre pares. O sea, que cuando tú estás en un círculo, una comunidad, un grupo de personas, que todos están así igual de confundidos, tú te vas a confundir igual que ellos, aunque no lo estés, con tal de ser aceptado socialmente por ese círculo en el que tú estás. O sea que yo puedo ser una mujer y estar totalmente definida en mi sexualidad, pero si todos mis amigos de la escuela hoy son intersexuales, bisexuales, lesbianas, homosexuales o alguna de las otras variantes, yo voy a acceder a participar de esa misma forma de pensar con tal de ser aceptado socialmente, porque ahora, aunque yo estoy en la verdad, ahora yo soy el raro. Que eso es lo que está pasando con nuestros muchachos, sobre todo porque este contagio se extiende a figuras de influencias. Y ahí encontramos, por ejemplo, la presencia de los influencers en las redes sociales, que todo el tiempo están celebrando esta diversidad. La presencia de los compañeros, ya sea en el trabajo, en la escuela, en tu vecindario, o incluso algunos familiares cercanos a ti que están viviendo un estilo de vida así diverso. Y también los clubes sociales o grupos determinados en los que tu hijo está involucrado. Porque a veces, aún en las escuelas, se crean grupos para apoyo a la inclusión, grupos para acabar con la discriminación, grupos para eliminar el discurso de odio, grupos por los derechos humanos. Y sin darte cuenta, tu hijo se fue involucrando en un grupo cuya mentalidad es la misma, donde la disforia es una latente por un contagio entre todos los que le rodean. Y entonces así llegamos a lo que es el concepto queer. El concepto queer es uno de los conceptos que más está sonando en el mundo, porque hace todavía unos 10, 15 años atrás el concepto era el gay. Todo era homosexualidad o lesbianas o bisexuales. Pero hoy la influencia de esta generación es todo lo trans. Y entonces el concepto queer significa que tú no te defines por ningún sexo, ni para sentirte así, ni para tener preferencias de ese tipo. Y entonces, ¿qué hago con mi sexualidad? Pues entonces yo pruebo de todo. Todo lo que haya en el abanico de las opciones, eso es lo que yo voy a probar.
¿Y cómo puedo yo saber entonces cuál es mi preferencia y cuál es mi sexo y cuál es mi identidad y cómo desarrollar mi rol sexual en la sociedad? Bueno, entonces tienes que probar todas las opciones para que tú puedas identificar qué quieres ser. Eso es lo que se les está diciendo. Y les voy a poner un video para que ustedes vean. Este video no es para nada cristiano. Este es un video de un grupo de la comunidad LGBT que está explicando lo que para ellos es ser queer. Y es muy interesante porque también en este video les preguntan cómo tú te hiciste queer o cómo tú supiste que eras queer. Y ahí ellos dicen algunas de sus razones que quiero que ustedes pongan atención porque ahora las vamos a comentar. Aquí nadie se está inventando. Aquí nadie se está inventando. El género fluido. No es la moderno, no es la ser moderna, ambigua o ser ambigua no o ser no binaria. binaria. Esto ya existía, babies. Esto ha venido de la mano con la humanidad misma. Queer, con C-U-I-R o Q-U-E-R, es esta idea de desafiar el sistema, de desafiar los binarios, de desafiar lo que se supone que tenemos que ser, ¿no? Y lo que nos dijeron que tenemos que ser. Pues la palabra queer, como tomado para representar identidades, tendía a la cuestión del no género o no identificación. Queer puede ser teoría, puede ser activismo, puede también sentirse como una identidad, puede ser un espectro. Como la cosa transitoria, la cosa volátil, la cosa que no está aterrizada ni concretada y escapa de las definiciones. La interpelación al queer con Q fue por este discurso blanco, anglosajón, burgués. Después, cuando se empezó a utilizar la C, pienso que eso fue cooptado en cambio por la academia. Entonces era como muchos textos que empezaron a usar esto como la irreverencia de lo queer. ¿Cómo me descubrí fuera de la clasificación hombre-mujer? Nosotras nos encontramos con lo queer en un momento en el que teníamos una necesidad de romper con la práctica colonial del género binario. Me di cuenta de que no necesitaba encasillarme ni como hombre ni como mujer, porque pues no me gustaba adoptar ninguna forma impuesta de ser. Una vez me dijeron caballero y eso estuvo muy raro. Y yo como, no pasa nada, sí soy un caballero. Yo me podría llamar como poco hombre, heteroflexible, lo que sea, pero yo creo que parte de mi experiencia. Y siempre se me ha hecho como que muy normal ciertas formas, ¿no? Como lo afeminado, maquillarme, usar ropa de mujer, por ese sentido, ¿no? Porque yo siempre lo he visto como algo cercano y no extraño, ¿no? ¿Quién detonó que no me sintiera dentro de esa como binariedad? Me gustaría decir que fue como alguien, una gran activista o algo así, pero no, creo que fue Lady Gaga. Esto tiene que ver con mi experiencia de vida porque yo conviví siempre con solo chicas, o sea, soy el menor de 3 hermanas y mi mamá, ¿no? No crecí con papá. Esas exigencias del deber ser hombre, pero tampoco el como ser mujer, ¿no? Más que inspiración, me dio la furia, me dio el fuego, la rabia de no ser como aceptada como soy, de ser rechazada por ser femenina y tener un bigote. Queer no es de tu orientación sexual. Tú puedes ser lesbiana y ser queer. Queer es como una especie de posicionamiento político. Puede estar el gay, puede ser lesbiana, pansexual, bisexual, genderqueer, agénero y un montón de cosas más. Pues explicar mi identidad nunca ha sido como algo que haya hecho. Más bien la gente se pregunta cosas, pero prefiero que se queden con la duda, ¿no? A poderme explicar. Nos gusta mucho ser innombradas, nos gusta mucho que las personas no sepan quiénes somos, o qué tenemos entre las piernas, o qué genitales usamos, o con quién nos gusta compartir. La idea es como fluir dentro de este espectro y entender que no hay blanco y negro, sino hay como muchas cosas en medio y está bien habitar de repente el morado y luego estar en el rosa y luego en el azul, no pasa nada. ¿Los escuchó? Porque yo sé que los vio, pero ¿los escuchó? ¿Qué está diciendo? Están diciendo varias cosas bien interesantes. Están diciendo que ser queer es deambular en un espectro de opciones donde tú eliges cada día lo que quieres ser y lo que te gusta sexualmente, o sea, tu preferencia sexual. Y luego les preguntan cómo fue que te adentraste en esto. Y por ejemplo, esta pareja de varones que están vestidos de forma afeminada, dicen, no, pues fue como una rebeldía, dice primero. Y luego después vuelve a decir, dice, fue más como la rabia, como la furia de no ser aceptado.
¿no? Bueno, dicen femenino, de no ser aceptada, ¿no? El tema de que él era físicamente varón, pero tenía inclinaciones femeninas, eso posiblemente le generó un rechazo toda su vida y entonces decidió que iba a expresarse libremente, vestirse como mujer, pero seguir usando bigote y barba, ¿no? Luego a esta chica le preguntan que por qué, cómo fue, y dice ella, pues me hubiera gustado que hubiera sido una activista feminista o algo así que me impulsara, pero la verdad, la que me inspiró fue Lady Gaga, ¿no? Una de estas artistas populares que se ha hecho muy famosa y que era precisamente todo un escándalo cuando recién se popularizó porque era muy andrógena y no estabas muy seguros si era hombre o si era mujer. Y luego encontramos este otro chico que dice, bueno, yo realmente crecí con 3 hermanas, soy el menor de 3 hermanas, con mi mamá, nunca tuve papá y nunca me vi en la necesidad ni de ser hombre ni tampoco de ser mujer. Así que él elige libremente lo que quiera hacer. Esto es lo que le están diciendo a nuestros muchachos todo el tiempo. Y nosotros necesitamos tener bien claro lo que es la verdad para poder contradecir todo esto. Porque si usted los ve, yo le pregunto, ¿usted cree que alguno de ellos sea verdaderamente feliz? Ahora, más allá de eso, ¿usted cree que alguno de ellos estará cumpliendo el propósito de Dios en sus vidas? No. Y la escritura es clara cuando dice que separados de Dios nada podemos hacer. Es decir, que no importa cuán feliz tú creas que eres viviendo fuera de la voluntad de Dios, tu vida está en el peor lugar donde podría estar. Porque fuera de la voluntad de Dios no hay nada bueno para ti y para mí. Y entonces es muy interesante que nosotros podamos entender esto. Ahora le voy a dar algunos síntomas de disforia que podemos identificar en niños y también en adolescentes y adultos. En el caso de los niños, algunos de los síntomas más marcados son que empiecen a decir que ellos tienen un deseo muy marcado por pertenecer al sexo opuesto. Que de repente hay niños que dicen, no, es que yo quiero ser niña y son pequeñitos y están insistiendo mucho en esto. También una preferencia por tener la apariencia del sexo opuesto. Y también por querer asumir el rol. Es decir, algunos niños solo quieren verse como el sexo opuesto y hay otros que dicen, no, vamos a jugar a la papá y a la mamá, pero yo soy niña y quiero ser el papá. Y entonces empiezan a adoptar ese rol. Y si usted nota esos síntomas, usted tiene que intervenir. ¿Cuándo voy a intervenir? ¿Cuando tenga 18 y entonces ya hago con él la plática por el tema de la sexualidad? No, yo debo intervenir ahora porque eso significa que mi hijo está teniendo una confusión y necesito afirmarle en su diseño original. Ahora, en el caso de los adolescentes y adultos, encontramos que además de estos 3 que ya mencionamos, también puede ser el deseo ya explícito de vivir y ser aceptado en la sociedad como una persona del sexo opuesto o de alguna variante sexual. También está el caso de que empiecen a tener pensamientos en los que dicen, es que yo estoy atrapado en el cuerpo equivocado. Un niño no piensa así, pero ya un adolescente y un adulto empieza a decir, estoy en el cuerpo equivocado. Luego, una inadaptación en su rol, que dicen, no, es que mi papá quiere que yo juegue fútbol porque yo soy varón, pero a mí me gusta jugar con muñecas, ¿no? Entonces hay una resistencia a asumir su rol específico como varón o como mujer. Sentimientos de malestar en contra de su cuerpo, de decir mi cuerpo no me gusta como me veo, no me gusta como soy y sobre todo no me gusta verme hombre o verme mujer. Y deseos de someterse a algún tipo de tratamiento para, si me ayudan con la lámina, estoy en la siguiente diapositiva, gracias. Algún tipo de tratamiento para modificar su cuerpo, ya sea cirugías, hormonas o que están interesados en tratar de ver cómo cambiar su cuerpo. Por ejemplo, en la temporada de la adolescencia es muy común que los adolescentes quieran verse como más grandes de su edad. Entonces, cosas que antes pasaban, que ya casi no las vemos y que a veces quisiéramos verlas, ¿no? Más eso que lo que vemos. Es que, por ejemplo, las niñas en la secundaria se ponían calcetines en los brasieres, ¿no? Para que se viera que ya estaban más desarrolladas. Y entonces eso era como algo muy marcado de que la niña se sentía niña, pero quería ser más grande de la temporada en la que estaba, quería ser mujer. Hoy pasa al revés. A veces vemos que nuestros hijos son varones, pero van y compran playeras de niña.
Y tú le dices, ay, pero si eso no es de mujer. Ah, sí, pero la compré porque me gustó. Eso es una cosa de alerta. La pregunta es, ¿y por qué te gusta lo que es de niña y no lo que es de varón? Porque seguro que en esa tienda había un montonal de playeras de varón que tú descartaste y elegiste la de niña. ¿Por qué? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que poner atención. Ahora, siguiente lámina, por favor. En cuanto a los padres, entonces, ¿cómo podemos ayudar a desarrollar una identidad sexual segura, pero además que esté inamovible en el diseño de Dios? Que nadie la pueda variar, que nadie la pueda mover. La primera cosa que necesitamos saber es que los padres somos los más indicados para hablar del tema de sexualidad. ¿Sí me ayudan con la siguiente lámina? Y hay que iniciar la educación sexual en casa de forma temprana. Eso no significa que le vamos a contar toda la historia al niño con lujo de detalles, porque además de que debe de empezar en casa, que debe de empezar temprano, tiene que ser coherente con su edad. Y la forma más fácil, cuando nosotros damos este tipo de conferencias, siempre nos preguntan, ¿no? ¿Pero cómo le hablo de sexualidad a mi niño de 4 años? Bueno, la forma más fácil de hablar de sexualidad es bajo lo que está dentro de lo biológico. ¿Por qué? Porque un niño de 4, de 5, de 6 añitos, incluso diría que hasta un adolescente de 12, no está preparado para saber información más allá de lo biológico. Y entonces es bastante sencillo, aunque nos suene a nosotros un poco complejo, la verdad es que es sencillo. ¿Por qué? Porque ¿qué cosas son sexualidad o qué sería una enseñanza de sexualidad? Hay que enseñarle al niño cómo se llaman las partes de su cuerpo y llamar las cosas como son. Y entonces, tan fácil como yo digo brazo, como yo digo pene, porque es una parte de su cuerpo y eso no debe de hacerlo sentir avergonzado. Eso es su cuerpo. Y él debe saber que sus genitales son sus genitales y que nadie más debe tocarlos. Eso es sexualidad básica para niños pequeños, que son sus partes privadas, que no se deben de exhibir, que él debe de cuidar, no porque sean vergonzosas, sino porque tienen un mayor honor, eso dice la Escritura. Y entonces se deben de proteger, se deben de cuidar. Hay que resguardarlas. Nadie más las puede tocar, ni el primo, ni el tío, ni el abuelito, nadie. Él debe cuidar esto. Ahora, con respecto a la típica pregunta, ¿de dónde vienen los bebés? ¿Usted ha oído esa pregunta? ¿No? Es la pregunta caótica para los papás, sobre todo los primerizos, ¿no? Y ahora, ¿cómo le explico? ¿No? Tengo, en una de las conferencias en las que fuimos, tengo este testimonio, una enfermera, o sea, ella era profesionista de la salud, enfermera, tenía una niña de 5 años y se volvió a embarazar y no sabía cómo explicarle a su niña, y su niña le decía, pero mamá, ¿cómo es posible? Y en su angustia de no saber cómo, fíjate que a pesar de ser profesionista, no sabía cómo explicarle, terminó diciéndole, lo que pasó es que me comí una sandía, un huesito de la sandía, y entonces me empezó a crecer una en la panza. Y a partir de ese día, su niñita dejó de comer sandía porque le daba miedo que le saliera una panza como la de su mamá. Entonces a veces nos da mucho temor explicar, pero es muy, muy básico. Yo he estado hablándole ahora de cosas biológicas sin ser obscena, sin ser grotesca, sino lo natural. Ah, bueno, pues mira, las mujeres tenemos nuestros genitales, ¿verdad? Y por dentro en nuestro cuerpo tenemos un conjunto de órganos, por ejemplo, las trompas de falopio, la matriz, y ahí también están los ovarios. Y en los ovarios hay una célula que se llama óvulo. Y ahí esa célula es muy importante, porque cuando esa célula se junta con, así como nosotros las mujeres tenemos células dentro de nuestro cuerpo, los hombres en sus genitales tienen otra célula que se llama esperma. Y cuando esos dos se juntan, se crea un bebé. ¿Estuvo fácil o estuvo difícil para ustedes? ¿Creen que ustedes pueden explicar eso? Yo creo que todos podemos explicarlo así. Y es muy sencillo, y no tengo que andar con que es que la abejita le dio 20 vueltas a la flor. Nada de eso, es sexualidad básica. Y usted está explicándole a su hijo. Ahora, eso es la información primordial en un lenguaje sencillo, a su alcance, para que lo pueda comprender. En ese momento el niño no necesita saber cómo es que se junta la célula del papá y de la mamá. Esa no es información que le interese. ¿Cuándo usted debe de proveer esto? Cuando el niño pregunte. Entonces, ¿cómo puedo yo mantener una educación sexual actualizada para mi hijo de acuerdo a su edad? Tenga conversaciones constantes sobre este tema con sus hijos. Cada semana, por lo menos, hable con él sobre sexualidad. ¿Y cómo has estado cuidando tu cuerpo? ¿Y te has estado lavando bien?
y nadie te ha tocado y nadie te ha molestado y no te ha dolido y no tienes ninguna molestia y mira, ¿qué piensas tú acerca de esto? Y entonces deje que él sea el que pregunte. Y cuando el niño pregunte, oye mamá, ¿y entonces cómo esto? Entonces en ese momento explíquele, porque las preguntas surgen cuando su nivel de maduración ha llegado a ese punto para tener otras dudas. Y entonces en ese punto usted le va a poder explicar otra vez. No tiene que decir todo con lujo de detalles, solo explique específicamente lo que el niño necesita saber. ¿Cómo pasa? Bueno, pues papá y mamá pasan tiempo juntos y papá pone esa célula en el cuerpo de la mamá y se junta con la de la mamá. Tan, tan. ¿Sí me estoy explicando? Que es bastante natural porque así nos hizo Dios, ¿verdad? Y entonces si nosotros tratamos esto con mucha naturalidad, como algo precioso, como el regalo de Dios, nuestros hijos van a entenderlo de esa misma manera. Entonces necesitamos usar la terminología correcta, nada del pichirrín, el pajarito, nada de que cuídate el ombligo. Mi mamá dice que la abuela decía cuídate el ombligo y las muchachas se cuidaban todo, menos les agarraban todo menos el ombligo, ¿no? Pues ahí salía peor, ¿no? Entonces no, explique con claridad, estas partes de tu cuerpo son privadas, use los nombres que corresponden, tenga conversaciones constantes acerca de esto. Y número 3, infórmese sobre el desarrollo sexual infantil, para que usted esté anticipado sobre los cambios del cuerpo de su hijo. Ya a esta edad le va a empezar a salir vello en las axilas, vello púbico, entonces le tengo que contar, oye, fíjate que quiero platicar contigo sobre algo, tu cuerpo está cambiando, entonces va a empezar a tener estos cambios, así, asá, los pechos van a empezar a crecer, esas cosas que son básicas que usted necesita hablar con él de forma anticipada. Y también infórmese sobre lo que dice la palabra de Dios acerca del cuidado de su sexualidad. Cosas básicas como, por ejemplo, Cantares, que dice que no despiertes al amor antes de tiempo, que cuides tu cuerpo porque es templo del Espíritu Santo, ¿no? Entonces podemos empezar a compartir la verdad de Dios de esta manera. Número 2, manténgase alerta de cualquier comportamiento que cause algún tipo de problema en el hogar. No solo comportamientos que tengan que ver con el tema sexual, sino cualquier tipo de comportamiento que altere a su hijo. Que su hijo era muy tranquilo, pero ahora todo el tiempo está de malas. Que su hijo era un niño muy contento, pero ahora no le habla a nadie y es retraído. Que de repente su hijo empezó a vestirse todo el tiempo de manga larga y con gorro y ya no se quiere quitar la sudadera, aunque estamos a 45 grados en Veracruz. ¿Por qué? Porque esas conductas son conductas muy marcadas de alguien que ha tenido un descontrol en su vida. Y ya sea que se trate de un tema de abuso, ya sea que se trate de una confusión que lo está llevando a tener una incomodidad con su cuerpo, ya sea que se trate de que está luchando con estas ideas y en casa no se siente escuchado. Entonces, si hay un cambio que está dando una señal de alerta en casa, hay que atenderlo y hay que ir a la raíz. Y nada de que llegue, a ver, chamaco, todo el tiempo estás... Porque así no le va a querer contar nada. Acérquese con él y dígale, mi amor, te he visto, estos días estás más irritable, ¿ha pasado algo? ¿Ha habido alguna situación en tu escuela? O incluso a lo mejor fue una situación conmigo, algo que pasó entre nosotros y yo no me he dado cuenta. Te he visto triste, te he visto enojado, he visto que últimamente te vistes de esta manera o que has estado cambiando tu forma de peinarte, cosas que parecen muy simples, pero pregúntele, interésese por su hijo. Y aquí hay algunas consideraciones importantes. En la siguiente, por favor, que usted debe de saber que pueden hacer que su hijo cambie su forma de actuar, y son señales peligrosas porque en esos momentos de inestabilidad la confusión está a la puerta. Y la influencia del mundo para confundirlos es un bombardeo constante. Entonces, cuando hay algún cambio en el entorno de la vida familiar, nuestros niños están vulnerables, nuestros chicos están vulnerables. Y hablamos de todo tipo de cambio abrupto, ya sea un divorcio, ya sea un tema de abandono, ya sea un tema de abuso, ya sea violencia física, ya sea que hay un nuevo matrimonio o un nuevo bebé en la familia. Todo cambio brusco puede ser un detonante de conductas así que pueden llevar al chico a confusión.
También si su hijo se identifica demasiado con alguno de los padres. Y a veces pensamos que eso es bueno porque, ay, es que el niño siempre quiere estar pegado a su mamá. Pues no es bueno. ¿Por qué? Porque cuando hay demasiada inclinación hacia uno de los dos padres, se pueden malinterpretar las formas de afecto entre el padre y el hijo. Y entonces se generan daños a nivel emocional y psicológico en la percepción del amor y del rol que le corresponde como hijo y de acuerdo al rol que corresponde a sus padres para asumir su propio rol como mujer o como varón. También es interesante que nosotros pongamos atención aún si hemos notado que nuestro hijo padece de alguna problemática de salud mental, que tiene tendencia a la depresión o a la ansiedad, o que ha sobrevivido a un tema de intento de suicidio. Todos esos son factores que uno debe poner mucha atención. También hay que poner atención a las influencias. ¿Usted sabe quiénes son los amigos de sus hijos? ¿Con quién se lleva? ¿De qué platican? ¿Qué cosas cuentan? Yo me acuerdo mucho que en la secundaria, en una ocasión fueron mis compañeras de la escuela a hacer un trabajo en equipo a la casa. Y mientras estábamos en la casa, digo, en esa temporada no lo entendí, pero yo me acuerdo mucho de ese suceso porque mi mamá me exhortó muy fuerte. Y cuando la tarea en equipo terminó y las niñas se fueron, mi mamá por aquí me estaba esperando que dijeran adiós para decirme: no te quiero ver con esas niñas. Y yo dije, ¿pero por qué? No te quiero ver con esas niñas, no quiero que te juntes con ellas, tienes otras amigas, por favor, no quiero saber que te estás juntando con estas niñas. Y yo no entendí en ese momento, pero sí me acuerdo de lo que pasó ese día. Y sí me acuerdo que estábamos estábamos en la primaria, en 6º año de primaria, y mis amigas estaban hablando de los muchachos, que si esto, que si su cuerpo, que si no sé qué. Era una conversación que no era apropiada para nuestra edad. Y mis amigas estaban muy voladas porque de hecho una de ellas estaba en 6º de primaria y tenía un novio que era de bachillerato. Así que era una cosa muy extraña ahí. Entonces mi mamá muy atinadamente me dijo: no te quiero ver que te juntes con esas niñas. ¿Por qué? Porque ellas tenían una mentalidad que no era mi mentalidad. Del mismo modo, usted tiene que tener cuidado con las personas que rodean a su hijo porque ejercen una influencia. Y por último, 2 cosas: si ellos han estado expuestos a pornografía o si ellos han sido víctimas de algún tipo de abuso sexual. Y ambas cosas, el sitio estadísticamente hablando donde más sucede es en el interior de la familia. A veces entre hermanos, a veces entre primos, a veces entre abuelos, un abuelo y el niño, etcétera. Entonces hay que cuidar esto. Ahora hay 5 factores que detonan la conducta de homosexualidad o de disforia o de trastorno de identidad. Y son 5 elementos que pueden generar que esto surja en una persona. Cuando hay una mala relación con el papá, que no hay un buen vínculo o no existe vínculo. Del mismo modo, cuando hay una mala relación con la mamá, o cuando la dinámica familiar es un caos, que no están bien definidos los roles, hay violencia, hay abuso, hay feminismo, hay machismo, todo eso afecta. Cuando no ha habido una correcta integración con los pares, que es un niño retraído, que le cuesta trabajo hacer amigos, que no socializa mucho, que es introvertido, o que es un niño al que le hacen bullying, o que es un niño que hace bullying y que no se lleva bien, que le cuesta trabajo hacer amigos. Y cuando ha habido un trauma sexual, algún tipo de abuso. Cuando de estos 5 se conectan 3, casi el 100% de las veces se desarrolla una conducta de trastorno de identidad. Y en esta generación esto es casi seguro que pasa. Porque ¿qué familia de esta generación no tiene disfuncionalidad? Diría que eso es casi consecuencia directa del pecado. El pecado ha afectado directamente a la familia y no hay una familia en la faz de la tierra que sea funcional. Todas funcionamos de cabeza y los que somos cristianos tratamos, nos esforzamos, le pedimos ayuda a Dios para hacerlo más, vivir lo más ordenados a sus principios, pero ahí vamos, ¿no? Ya de entrada ese es un elemento. Pero estas generaciones han crecido sin papá,
porque el empoderamiento femenino nos dijo que las mujeres podíamos solas, así que hay muchos hijos que crecieron sin padre. Y también con una mala relación con mamá, porque al no haber papá, mamá se iba de casa a trabajar y entonces ella se encargaba de sacar a sus hijos adelante económicamente, pero estaban solos todo el tiempo. Y ahí ya tenemos 3. O sea que tan solo con esas 3 cosas que les mencioné, ya hay una razón suficiente para que muchos de nuestros chicos están cayendo en esta trampa de confusión, porque no hay una imagen paterna correcta, porque hay una mala relación con mamá y porque hay una familia disfuncional. Así que ellos tienen un rechazo directo hacia todo el estándar de familia que nunca han conocido. Y si a eso le sumamos que a lo mejor han sufrido bullying, o que han sido niños abusadores, o que muchos de ellos han vivido abuso sexual en la etapa infantil o adolescente, pues es una combinación diabólica para destruir a nuestros muchachos. Ahora, número 3, necesitamos concentrarnos en disfrutar a Dios en lugar de solo enseñar comportamientos morales. Si usted, en lugar de disfrutar la vida cristiana, es de los que dice, es que como somos cristianos nosotros no podemos hacer eso, lo que va a suceder es que su hijo va a rechazar la fe, porque lo menos que va a querer es eso que a usted le genera incomodidad. El cristiano, ser cristiano no se trata de solo actuar bien. De hecho, la vida cristiana se trata de vivir bien, de tener vidas bien vividas conforme a la verdad de la palabra de Dios, no solo de buenas conductas, porque de hecho Dios mismo dice: yo no me agrado de los sacrificios, prefiero la obediencia. Es decir, no me interesa cuánto bien crees tú que haces, prefiero que vivas en mi voluntad. Entonces, la vida cristiana se trata de esto, porque cuando nosotros no ponemos el foco en lo correcto, muchas veces vacunamos a nuestros hijos para que ellos rechacen el diseño de Dios, solo porque es el Dios que papá y mamá no disfruta tener. Y nos ocupamos más de que ellos tengan el comportamiento correcto que de que su corazón esté verdaderamente en Cristo. Esta visión lleva a que haya un rechazo, pero también es importante que nosotros vayamos al número 4, a priorizar el honrar a Dios antes de querer quedar bien con las personas. Porque vivimos en una generación que nos presiona socialmente para hacer lo que se considera normal o apropiado. Pero nosotros debemos de entender que siempre es mejor honrar a Dios que tratar de quedar bien con las personas. Porque el que honra a Dios no daña a nadie, pero el que agrada al hombre posiblemente va a quebrantar la ley de Dios. Y si quebranta la ley de Dios, va a dañar a muchos otros. Entonces necesitamos comenzar por entender esto. Ahora Juan, si me ayudan, Juan 15, 18 y 19 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si ustedes fueran de este mundo, el mundo los amaría, porque el mundo ama lo suyo. Pero porque no son de este mundo, antes yo los escogí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Si queremos quedar bien con el mundo, le aseguro lo que quiera que vamos a quedar mal con Dios. Y entonces el mundo dice: ay, pero ¿por qué eres tan estricto con tu hijo? ¿Pero por qué lo llevas tanto a la iglesia? ¿Pero por qué le dices que no puede hacer esto o aquello? ¿Por qué lo estás confrontando todo el tiempo? Porque es tu responsabilidad delante de Dios, porque vas a pararte frente a Él y te va a decir: ¿qué hiciste con tus hijos? Y le vas a tener que responder. Ninguno de los que están afuera va a dar cuentas a Dios por tus hijos, solamente tú. Entonces es preferible, si el mundo te aborrece y te dice que eres mal padre, que esto, que aquello, que no sé qué, mira, que te preocupe lo que Dios dice de ti. Eso es lo que nos debe de ocupar. Ahora, gran parte del razonamiento detrás del movimiento LGBT se basa en los sentimientos y las experiencias de las personas. En el video que vimos, dijo el chico: ¿cómo supe yo que era queer? Bueno, pues creo que fue más que nada en base a mi experiencia. Este chico anduvo probando en todos lados hasta que dijo: no me defino por nada. Así es casi siempre la forma en la que se mueve la comunidad LGBT: sentimientos, experiencias. Y aunque muchas veces el dolor que ellos han vivido sea legítimo y requiere que nosotros tengamos compasión,
Nosotros erramos cuando ponemos las historias, los sentimientos, las preferencias, las experiencias de las personas antes que la verdad de la palabra. Es decir, una persona puede decir: es que yo decidí ser homosexual, intersexual, bisexual, etcétera, porque a mí me pasó esto, porque a mí me abusaron, porque yo no tuve mamá, porque tuve un mal padre, o porque odio a los hombres. Y entonces yo puedo caer fácilmente en la trampa de decir: pues sabes que tienes razón, has sufrido mucho, pues vamos a amarte tal y como eres. Erramos cuando hacemos eso, porque ninguna historia, ningún suceso, por más traumático que haya sido, puede reemplazar la verdad del diseño de Dios. De hecho, todo lo que hacemos es lo contrario. Los padres cristianos pueden caer en la trampa de pensar que es un acto de amor aceptar la nueva identidad sexual de sus hijos, sin considerar que lo más importante es responder a la responsabilidad de pastorear sus almas. Pero si mi hijo dice que no lo amo, porque no lo acepto, bueno, hay una gran diferencia entre la aceptación y el amor. No son la misma cosa. Yo puedo amar mucho. Por ejemplo, hay un caballero que ha venido aquí, que ustedes lo han visto. Es un hombre pues semi indigente, que luego anda recorriendo las calles y ha llegado aquí a veces hasta tomado. Y usted no sabe cuántas veces yo he orado a Dios por él. Cada vez que viene y yo regreso a mi casa, oro y digo: Señor, toca a este varón. Y le podría decir que hay un amor genuino en mi corazón por él. Cuando yo lo veo que viene mal vestido, andrajoso, borracho, hay un amor en mi corazón por él, pero no por eso acepto su forma de vivir. Y no quiero que siga viviendo de esa misma manera, precisamente porque me importa su vida. Eso es el verdadero amor. Platicábamos hace rato mi esposo y yo, y decíamos que si tu hijo llega y viene y te dice: ¿sabes qué, mamá? Yo quiero ser del otro sexo, quiero ser intersexual y no me voy a definir por nada y voy a tener una preferencia libre, y tú se lo permites porque crees que es su amor, entonces nunca lo has amado. Nunca lo has amado, porque no hemos entendido que el amor verdadero solo tiene una comparación, y es Dios. Dios es amor y muestra su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, Cristo se entregó por nosotros para que pudiéramos ser reconciliados con Dios. Esa es la labor del amor. Eso es el verdadero amor. Lo demás es un espejismo. Nosotros tenemos un amigo que esperamos que pueda venir aquí un día y contarle su testimonio. Él, nacido en una familia cristiana, decidió a lo largo de sus años elegir una vida como transexual. Vivía como un transexual. Le pasaron muchas cosas, tenía una mala dinámica familiar y también vivió abuso sexual cuando era muy pequeño. Pero su madre cristiana todo el tiempo se mantuvo firme. Y él cuenta algo que yo creo que es muy valioso que nosotros lo podamos entender. Su papá lo quería correr de la casa porque le dijo: a mi casa no vas a entrar así vestido de mujer. Y su mamá lo admitió por mucho tiempo, aun cuando él seguía vistiéndose así, porque su mamá tenía esta convicción: si yo corro a mi hijo de la casa, se lo estoy entregando al mundo. Pero si yo tengo a mi hijo en la casa, yo aquí en la casa yo puedo seguir hablándole de Dios. Y entonces ella le dijo: tú en esta casa, mientras tú estés aquí en la casa, tú no vas a andar vestido de mujer. Si cuando sales y en la calle quieres vestirte así y quieres andar así, ese es tu asunto. Pero aquí en mi casa tú te vas a vestir como varón. Y aquí en mi casa nosotros honramos a Dios. Y tú conoces la verdad de la palabra de Dios. Pero si no la quieres y saliendo de esta puerta quieres salir y vestirte de mujer, allá tú. Y él dice que él en su casa andaba de varón y que hacía una bolsita, se salía, caminaba una cuadra, dos, y en el camino se empezaba a vestir como mujer para verse como mujer, porque así él quería vivir. Pero su mamá lo mantuvo en su casa por mucho tiempo, porque realmente su mamá tenía fe de que Dios podía hacer una obra con él. Al final él se cansó de vivir así y se terminó yendo de la casa, pero esa ya fue otra historia. Y al final de la historia, hoy él es
un adorador, es ministro de alabanza, es un evangelista, predica y participa en un ministerio que trabaja para la restauración de personas que luchan con su identidad. Es un tesoro hermoso la obra que Dios ha hecho en su corazón. Pero tú necesitas entender que cuando tú no pones el límite, en lugar de mostrar amor, los destruyes. Cuando tú le abres la puerta para que vaya directo hacia el camino que Satanás ha trazado para él, de ruina, de dolor, de destrucción, nunca vas a encontrar nada bueno. Pero cuando tú pones el límite y le dices no, te amo y te amo tanto que estoy segura de lo que Dios tiene para ti, que estoy seguro de lo que Dios dice que tú eres y no te voy a dejar pasar de aquí. Si te quieres ir, va bajo tu responsabilidad. Y entonces eso es el verdadero y genuino amor. Ahora, Proverbios 16, versículo 6 dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Yo necesito mantenerme fiel a la verdad, pero siempre en misericordia. Y necesito sembrar semillas en el corazón de mi hijo para que él tenga temor a Dios. Porque muchas veces puede ser que tú luches con pensamientos, sobre todo en la etapa adolescente, donde nuestros chicos están tratando de definir sus preferencias, su identidad. Hay muchas ideas deambulando por su mente, pero si él tiene temor al Señor, él va a permanecer en la verdad. Porque aun cuando haya confusión, él va a decir, no, pero yo sé que la forma de seguir a Cristo es solo una, no hay otro camino por el que haya que transitar. Y por último, tome como base las escrituras para definir los roles de sexo. Es decir, algunas veces nosotros como cristianos erramos en el que tenemos creencias distorsionadas acerca de cómo debe ser el rol de la mujer y cómo debe ser el rol del varón. Porque algunos de nosotros venimos a Cristo, pero nunca nos deshicimos de nuestras creencias de crianza, de nuestros hogares, acerca del rol de la familia. Así que, aunque ahora somos cristianos, a veces tenemos un modelo familiar machista o un modelo familiar matriarcal, donde la mujer es la que manda. O tenemos un modelo familiar en el que somos permisivos con ciertas conductas porque consideramos que no son tan malas. Eso daña muchísimo a los hijos, porque lo que ellos aprenden acerca de ser hombre, de ser mujer, de ser esposo, de ser esposa, de ser padre, de ser madre, lo aprenden en la casa. Y si el modelo que hay en casa no es el modelo de Dios, ellos no lo van a querer, porque no porque no sea el modelo de Dios, sino porque ellos van a aprender un mal modelo que le llamamos nosotros el modelo de Dios. Y esto no es otra cosa más que religiosidad. Es una vida en la que estamos viviendo de apariencia, tratando de cumplir la norma, pero sin tener una relación genuina con Dios, en el que nuestra vida no está dando las señales correctas de que Cristo es el que está renovando todo en nosotros. Y entonces me voy a ir un poquito más para adelante. Hay algunas cosas que afectan. Cuando una niña es criada en un hogar donde hay machismo, donde hay abuso a la mujer puede crecer rechazando su feminidad, porque dice, no, ser mujer es ser la chacha, ser mujer es que me abusen, ser mujer es que mi marido me golpee, porque eso he visto en mi casa. Ser mujer es que mi marido me va a tronar la mano sobre la mesa y me va a aventar los platos de la comida hasta allá, porque ese es el rol que ve en casa. Y entonces surge un desprecio hacia la figura femenina, pero también puede surgir un odio hacia el varón, porque hay machismo, porque hay violencia, porque hay opresión, porque sí hay un tipo de violencia ejercida del varón hacia mamá o hacia los hijos. Entonces surge un rechazo hacia la figura masculina, y entonces ella dice, si yo un día tengo que elegir una pareja, no quiero un hombre. Y del mismo modo surge una incapacidad para relacionarse con otros, y entonces las niñas pueden desarrollar conductas masculinas porque dicen, no, si yo me porto femenina, muy finita, muy delicadita, me va a pasar como a mi mamá, que le pegan, que la maltratan, que la abusan. Entonces mejor yo pego primero, yo soy violenta, yo soy agresiva, yo soy masculina, que nadie se meta conmigo. Eso pasa. Lo mismo pasa con los varones cuando crecen en sistemas desequilibrados,
donde hay feminismo, donde hay matriarcado, y la mujer es la que manda, la mujer es la que hace, y entonces él puede sentirse desconectado de su padre. No va a tener un modelo a seguir de cómo ser hombre y de cómo ser padre, de cómo ser esposo. También se ve afectada su masculinidad y tiende a inclinarse hacia el rol femenino porque está rodeado, como el ejemplo que vimos en el video. Y entonces es muy común ver a adolescentes, incluso niños, que son afeminados. Y no es porque sean homosexuales, sino porque están rodeados de muchas mujeres. Y esas mujeres, ninguna le ha enseñado a decirle: a ver, nosotras actuamos así porque somos mujeres, pero tú eres varón, tú eres diferente. Porque a lo mejor en casa no hay un papá, pero tú puedes enseñarle lo que la Biblia dice acerca del varón. Y entonces él puede aprender. Quiero que te pongas de pie y quiero leerte esto último. ¿Cómo podemos entonces fomentar una identidad saludable? 1, enséñale a tus hijos, estoy resumiendo todo lo que hemos hablado, enséñale a tus hijos la verdad sobre el sexo, la sexualidad y la falsa diversidad de género de la que hemos hablado. Número 2, deje que su hijo crezca de forma individual, siempre dentro de los límites saludables, pero con libertad. Porque podemos irnos al otro extremo de no, eso no, y eso tampoco, y aquí no, y es que eso es del diablo, y eso es malo, y eso no lo hagas. Y entonces lo que va a suceder es que el niño va a querer rebelarse a los límites porque se siente oprimido, se siente asfixiado. Entonces dele libertad para florecer y desarrollarse y condúzcalo. El pastor nos decía los días pasados que eso significa formar, ir conduciendo, ir marcando la ruta. Es que yo voy primero para que tú me sigas. Pero si yo solo me dedico a ponerle reglas, lo único que voy a hacer es que el niño quiera romper todos los límites que yo puse. Pero si yo le digo: vamos para allá, ven conmigo, y yo lo llevo y dejo que él vaya desarrollándose su personalidad, su forma de ser, su carácter, eso es mucho más saludable. Número 3, considere los efectos futuros de sus decisiones de crianza ahora y del pasado. Si usted hoy reconoce que no ha tenido una crianza saludable con sus hijos, este es un momento para empezar a sembrar una nueva semilla. Decir: bueno, ya no puedo hacer nada por el pasado. No es para que nos vayamos y nos latiguemos, es para que a partir de aquí digamos cómo lo vamos a mejorar, qué semilla es la que debo de sembrar, cuál es la correcta. Y cada vez que usted tome una decisión de crianza para sus hijos, piense: ¿cuál va a ser el fruto de esta instrucción que yo estoy diciendo? ¿Cómo va a ser el impacto de estas palabras que yo acabo de decir? Y si yo no estoy seguro de que esto que yo estoy diciendo va a producir vida, entonces voy a irme a la palabra para que Dios me diga cómo formar a mis hijos para que el propósito de Dios se cumpla en ellos. Número 4, disfrute de vivir siendo un hombre y una mujer de Dios. Si usted es de las señoras que dice: ay, es que qué difícil es ser mujer. Ay, sí, es que ya ves que ser mujer es pesadísimo. Ojalá nos hubiera tocado ser hombres. Si todo el tiempo se está quejando de lo difícil que es vivir su rol y su diseño, no espere que sus hijos quieran ser lo que usted es. Pero si usted dice cosas valiosas, honra el diseño de Dios, agradece el diseño de Dios y lo disfruta, ellos van a querer eso mismo. Generalmente los niños juegan al papá y a la mamá cuando ven papás y mamás saludables. Cuando no, ningún niño quiere jugar a ser papá y mamá cuando hay violencia en casa o cuando hay maltrato. Número 5, enseña a sus hijos una cosmovisión bíblica de forma integral, no solo para el tema de la sexualidad. Enséñele por completo la palabra de Dios. Número 6, manténgase firme en la verdad de Dios, que es la mejor manera de ayudar a su hijo. Ninguna cosa fuera de la verdad de la palabra, de la verdad que es Cristo, puede hacer un bien, solo va a traer destrucción. Y solo le repito algunas de las citas que mencionamos. Génesis 1:27, nosotros reflejamos la imagen del Creador. Primera carta de Corintios 6, 19 al 20, nuestro cuerpo no es nuestro. Nuestro cuerpo le pertenece a Dios porque Él nos lo dio y porque cuando le dimos nuestro corazón, este cuerpo ahora se ha convertido en templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 6, 18, el pecado sexual es espiritualmente devastador. La Biblia nos dice que
el pecado que se produce contra nuestro cuerpo, y en este pasaje dice que huyamos de las fornicaciones, es totalmente destructivo. No hay manera de salir airosos de esto. Y Deuteronomio 6, del 6 al 8, dice, y estas palabras, léalo conmigo por favor, 1, 2, 3. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Sature la mente y el corazón de su hijo con la verdad de Dios todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Le parece si oramos? Papá, a veces es difícil la tarea, pero nunca es imposible, porque tú eres el que nos enseña cómo hacer. Muchas veces te pedimos solo que nos ayudes, pero queremos que tú nos enseñes. Ayúdanos, enséñanos, guíanos, dirígenos, muéstranos el camino. Y aún te pido, Señor, que tú puedas activar un discernimiento espiritual bien agudo en cada una de nuestras vidas. Oro por cada padre, por cada madre, para que su comunión contigo sea tan profunda que ellos puedan discernir la más mínima advertencia de que el enemigo está trayendo un impacto sobre sus hijos, de que Satanás está trayendo confusión, de que el enemigo está en una brecha por donde pueden entrar para que ellos actúen rápidamente y obren conforme a tu palabra. Señor, activa los sentidos espirituales, da discernimiento, da revelación, trae de tu guía a los corazones, Señor, y guarda a cada uno de nuestros jóvenes, de nuestros niños en tu presencia. Los escondemos debajo de tus alas para que el maligno no pueda venir en contra de ellos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.